El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, por ende, para un mundo internacional. Estamos en el estado de la Florida, en una hermosa ciudad llamada Kissimmee, transmitiendo, como siempre, para educar, formar, perfeccionar a los santos, el llamado que el maestro Briceño recibe de parte de Dios. El objetivo de los 5 ministerios es perfeccionar a los santos. En esta ocasión me trae a esta comunicación que voy a hacer por video, por Facebook Live. Es voy a decir así, la gran preocupación que tengo de gente que se están levantando e inclusive le están atribuyendo a Dios esto del coronavirus, y están ya de una forma tan descarada, no teniendo cuidado de lo que están haciendo, porque Dios no tendrá por inocente a aquellos que dicen, así dice el Señor, y Dios no ha dicho nada. Hay de aquellos profetas, dice el texto sagrado, que se levantaron diciendo algo en nombre de Dios, y Dios no nos mandó a decir nada. Profeta que se levantaba en el Antiguo Testamento a decir algo en nombre de Dios, y Dios no era el que traía ese mensaje, era lapidado, apedreado. Pero ahorita, como no hay quien tire piedras, pues cualquiera, y digo el término cualquiera no en forma despectiva, sino gentes que no conocen las Escrituras, que no tienen un alto nivel de conocimiento en relación al texto sagrado, se paran diciendo, así dice el Señor, o Dios me dijo, o yo estuve en un sueño, o yo me encerré y me metí tantos días de ayuno y Dios me dijo que trajera esta palabra. Resulta que cuando tú los escuchas te das cuenta que está totalmente desfasado, descontextualizado, distorsionado, fuera de lo que es la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, y eso da tristeza, y más cuando hay gente que oyen esto y lo creen y lo divulgan y lo expanden, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo no voy a decirte que el Señor me dijo que sacara esto, ni te voy a decir que este es un mensaje directo de parte de Dios, porque sé que Dios está en este negocio. Conozco el pensamiento de Dios, conozco la verdad verdadera de Dios, la verdad absoluta de Dios, conozco cómo Dios piensa. Y cuando me voy a las Escrituras y estudio uno de los incidentes que se dio en la cruz del Calvario, que es la propiciación, propiciación, uno de los incidentes que se dio en la cruz del Calvario, que se dieron 3, que son redención, remisión y propiciación. Entre la redención se dieron 4 tipos de redención, que son agoraxo, desagoraxo, lutro y apolutrosis. Esos tipos de redención los explico yo, están escritos en el libro que tengo en Amazon, que se llama La Fuerza de la Justicia. Pero además de esos tipos de redención, se dio lo que llaman la remisión, que es quitar de para poner en. Tiene que ver el misterio del cambio, cuando Dios quitó de ti el estado de pecado y lo puso sobre Jesús, y quitó de Jesús el estado de justicia y lo puso sobre ti. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es el misterio del cambio. Después Dios quitó la muerte que estaba en ti, la puso sobre Jesús, y quitó la vida que estaba en Jesús y la puso sobre ti. Eso es el misterio del cambio. Pero también se dio el acto de propiciación, que ya te voy a explicar lo que es propiciación, y eso nos llevó a un estado de regeneración. A los que creen en su nombre, dice que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos regenerados. El término regeneración es llevarte al género original en la que estabas antes de caer en Adán. Llevarte a la misma condición en la que estaba Adán antes de caer.
De modo que cuando levanto un mensaje hablando y atribuyéndole a Dios el coronavirus como juicio de Dios para las naciones, pues usted no sabe lo que está diciendo, usted no conoce a Dios, usted no conoce el carácter de Dios, usted no conoce la paternidad de Dios, usted no conoce el amor de Dios, usted no conoce el perdón de Dios, usted no conoce la misericordia de Dios, usted no conoce la gracia de Dios, y para usted de contar. Y es acá donde el maestro Briseño está centrado. Yo estoy centrado en la palabra, el mensaje que yo voy a dar, o que Dios me ha dado para dar. No estoy hablando de este y todos. Está adjudicado, alineado a sus pensamientos, a su verdad verdadera, a su verdad absoluta, lo que está escrito en el texto sagrado. Yo de ahí no me puedo salir, yo no me puedo inventar, yo no puedo fundamentar mi vida cristiana en sueños o en cosas que se dieron en cultos, que las cosas que se dan, los espectáculos, shows y sensacionalismo que se dan en los cultos está muy lejos de lo que es la verdad verdadera, la verdad absoluta, la verdad de Dios. Y ya eso lo tomamos como experiencia. Resulta que tú me lo pasas por la Biblia y no pasa por el filtro bíblico, no pasa. De modo que todas tus experiencias, tus sueños y tu sensacionalismo que tuviste en tus experiencias que tuviste en los cultos, si no me pasan por la palabra o no son pesados o corroborados por un pasaje o texto bíblico, pues basura, eso es basura. Bótalo, porque eso es de hombre, eso es emoción, eso es satánico, eso es diabólico, eso es influencia diabólica dentro de un culto. Para usted de contar. Cuando nosotros analizamos lo que es propiciación, yo le voy a usted explicar solamente el término propiciación y usted se va a dar cuenta, wow, ¿cómo puede la gente levantarse a decir que el coronavirus es juicio de Dios para las naciones? Hubo uno por allí que se levantó y dijo que el Señor le había dicho, dile a mi pueblo, mi siervo. Y no lo digo en forma de burla, por favor, solo estoy informando, ¿no? Y el ver perdone usted, la falta de ignorancia, porque esto es lo que da es lástima. Gente que se ponen a estar diciendo Dios, digo, y usted sabe que Dios no está detrás de todo eso, cuando oyes el mensaje. Y no es un oído estrenado en las verdades del reino, que te das cuenta que Dios no está bien, amigos. Dile a mi pueblo que los tiempos de Moisés volvieron. Que los tiempos de Moisés volvieron. ¿Cómo es eso? Que así como la muerte visitó a los egipcios, la muerte va a visitar a muchos y va a tocar sus puertas y va a entrar, y el que no esté cubierto con la sangre de mi hijo los matará, el coronavirus. Y bendito sea Dios, porque yo he mandado esta plaga al mundo para probar los que son míos y para juzgar los que no son míos. ¿Cuál plaga? El coronavirus. Así como mandé la plaga a Egipto, estoy mandando la plaga sobre el mundo del coronavirus. ¿Hasta dónde hemos llegado? Mire, el acto de propiciación se lo voy a enseñar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en las dos dispensaciones, y que tienen un denominador común. En las dos dispensaciones. Propiciación. Cuando estudiemos esto, te vas a dar cuenta que es imposible que Dios venga a juicio. Imposible. La palabra del griego es hilasterion. J-I-L-A-S-T-E-R-I-O-N. Hilasterion. De donde se deriva el término propiciar, propicio, que indica apaciguar, volver favorable, conciliar. Vuelvo otra vez. Hilasterium, propiciación, hilasterium, de donde se deriva el término propiciar, propicio, que indica apagar, apaciguar, volver favorable, conciliar. En su más amplio concepto, propiciar, en su más alto concepto, propiciar indica calmar, oiga lo que es propiciar, calmar la ira de un Dios ofendido. Eso es propiciar, cosa que se daba en el propiciatorio cuando se derramaba la sangre del Cordero tipo de Jesús, y sobre cuya sangre caía el fuego literal de Dios y consumía la sangre. Ese acto se le llama propiciación. O sea que el término propiciación o propiciar
en su más alto concepto, indica calmar la ira de un Dios ofendido. Y está relacionado con el amor. Oiga, con el amor, nunca se lo olvide, el ágape, el amor, la compasión y la misericordia. Según Romanos 3:25, Hebreos 8:12, te estoy dando texto para que busques, Primera de Juan 2:2, Primera de Juan 4:10. En la dispensación de la ley, óigase, te voy a hablar de la ley para llevarte a la gracia. En la dispensación de la ley, el acto de propiciación se daba en forma pasiva y continua. ¿Cómo? Pasiva y continua, no era activa y determinante. No era activa y determinante como se dio en la dispensación de la gracia, activa y determinante. No, allá era pasiva y continua. No tenía los resultados que se dieron en la gracia, en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, como el verdadero Cordero de Dios, que se dio el acto de propiciación, que esto lo vamos a asombrar, que se dio en forma activa, ¿ya? Y determinante. No hay que sacrificar otra vez a Cristo, ya se sacrificó el último Cordero, vamos para allá, explíqueme bien, presta atención. Se dio pasiva y continua, no en forma activa y determinante como se dio en la gracia. Dios hizo acto de propiciación, nos perdonó por amor. Estamos hablando en el tiempo de la gracia, porque en el tiempo de la ley el acto de propiciación era derramar la sangre sobre el propiciatorio. Ese término propiciación viene de propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa del arca del pacto, donde se derramaba la sangre, caían dos querubines de frente. Se derramaba la sangre, sobre esa sangre caía la ira de Dios, el fuego de Dios consumía la sangre, no quedaba pero nada de sangre quedaba ahí, en señal de que Dios estaba reconciliándose con el mundo, más que todo con la nación de Israel, no con el mundo. Con la nación de Israel se reconciliaba por un año, pero al año tenías que volver otra vez a hacer el acto de propiciación. Ese acto de propiciación, eso, derramar la sangre sobre el propiciatorio, que venía la sangre, el fuego de Dios y consumía la sangre, se llama propiciación. ¿Por qué se llama propiciación? Porque se hacía en el propiciatorio. Eso se hacía una vez al año. Todos los años se tenía que proceder a ese incidente que se daba ahí. Ahora, fíjese esto. Vamos al tiempo de la gracia. Vamos al tiempo de la gracia. Dios hizo acto de propiciación. Nos perdonó por amor. Dándonos su amor, tuvo compasión, por la compasión se movió a misericordia, manifestando su gracia. Vuelvo a repetirte. Dios hizo acto de propiciación. Nos perdonó por amor. Dándonos su amor, tuvo compasión y por la compasión se movió a misericordia, manifestando su gracia. Impartiendo su justicia, nos dio vida, regenerándonos en forma absoluta, brindándonos su paternidad. Esto está plasmado en las Escrituras. Vamos a analizar el texto sagrado. Esto está en Hebreos capítulo 8, verso 8 al 12. Dice, cito, porque reprendiéndonos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día de lo que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio, aquí está el término, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El término propiciación viene del propiciatorio, que era la tapa o cubierta del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo.
Ya lo expliqué. Sobre esa tapa, que era de oro, una lámina de oro, estaban dos querubines de frente, se derramaba la sangre del cordero, y sobre esa sangre caía el fuego literal de Dios, y la ira de Dios consumía la sangre, y se reconciliaba Dios con el mundo por el periodo de un año. Ahora, para tener mejor comprensión del acto de propiciación, debemos estudiar qué es el propiciatorio y qué función tenía en el lugar santísimo. Vamos a entrar en esto. El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto, medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho, según Éxodo 25:17, Éxodo 17:6. Tenía un querubín labrado a cada extremo, los cuales estaban frente a frente y sus alas se extendían, se tocaban en la punta central superior, según Éxodo 25:18 al 20 y Éxodo 37:7-9. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, situada detrás del velo en el lugar santísimo, según Éxodo 26:34, Éxodo 36. Estoy dando pasajes bíblicos para que usted vea que el maestro de diseño no es que está tiene problemas de alucinaciones y se está inventando esto. No, yo estoy centrado en el texto sagrado. Usted se va a dar cuenta que es imposible que Dios le hable a alguien y le diga que el coronavirus es un juicio que vino de Dios y que los terremotos, tsunamis, huracanes son fuegos que vienen de Dios y juicio de Dios para el mundo, para que se arrepienta. Vamos a analizar esto. ¿Hasta dónde esto es una falsedad, es una falacia, es una mentira, un engaño? Eso es una influencia satánica. La gente que está hablando de esa forma, porque no conocen a Dios. Vamos a ver. El lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía acto de presencia manifestando su gloria. La sangre de la expiación, cosa que no se dio en el tiempo de la gracia. En la gracia no se dio expiación, porque expiar era tapar, cubrir el pecado. Era como barrer la casa, la sala de tu casa, y echar la basura debajo de la alfombra. Eso es expiación, tapar, cubrir. La sangre de Cristo no hizo acto de expiación, la sangre de Cristo hizo acto de remisión, extirpación. Dios quitó de nosotros el estado de pecado y lo puso sobre Jesús, y quitó la justicia de Jesús y la puso sobre mí. Quitó de mí la muerte y la puso sobre Jesús, y quitó la vida de Jesús y la puso sobre mí. Eso se llama el misterio del cambio, que se dio en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso se dio en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo no hace acto de expiación, hace acto de remisión, quitar de para poner en. ¿Ok? Ahora, el lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía acto de presencia manifestando su gloria. La sangre de la expiación, hablando del Antiguo Testamento, era rociada sobre el sumo sacerdote, sobre el propiciatorio una vez al año. Sobre la sangre descendía el fuego de Dios en forma literal y la consumía en su totalidad, descargando toda su ira en el señal de reconciliación por el periodo de un año. Dios se reconciliaba con el pueblo de Israel por un año. Eso está en Levítico 16:2-34. Levítico 16:2-34. Cuando Pablo en Romanos 3:25 dice a quien Dios puso como propiciación, estaba haciendo referencia a Jesús. Pero debemos aclarar que el término propiciación no aparece en su original. En el griego koiné, el que aparece es propiciatorio, indicando la semejanza de lo que Jesús hizo. Él fue Jesús, el propiciatorio humano, donde se derramó la sangre, sobre quien cayó la ira de Dios. Y el apóstol Juan da testimonio del acto de propiciación también. Segunda de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero en segunda de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. El amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros antes de que nosotros lo amásemos a Él, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Hay un común denominador en la propiciación de la ley y en la gracia? Sí lo hay, un denominador común. Pero también hay una gran diferencia. Explíqueme, maestro. El común es que en ambos actos se calmaba
o apaciguaba la ira de Dios, pero la diferencia es que el acto de propiciación en la gracia fue definitivo, absoluto y completo. Es decir, Dios quedó reconciliado con el mundo de una vez y para siempre, mientras que en la ley tenía que hacerse el sacrificio una vez al año para apaciguar la ira de Dios todos los años, porque el acto de propiciación en el Antiguo Testamento calmaba la ira de Dios solamente por un año. En el tiempo de la gracia, siendo Cristo nuestro propiciatorio, quien derramó su propia sangre y sobre quien cayó la ira de Dios, según lo que dice el Salmo, las ondas de tu ira cayeron sobre mí. Ese acto de propiciación que llevó Jesús en la cruz del Calvario calmó, apaciguó, nos reconcilió aquí en el mundo con Dios por la eternidad. De modo que Dios no tiene que estar enviando ni coronavirus, ni fuego, ni terremotos, ni huracanes, ni tsunamis, ni temblores para que la gente se arrepienta, porque Dios tiene dos formas. Dios tiene un agente que es el Espíritu Santo, y tiene un cuerpo y tiene un ente, un agente que es el Espíritu Santo, y tiene un cuerpo que es la iglesia, predicando el ministerio de la reconciliación, que ya vamos a hablar de eso, y el Espíritu Santo se va a encargar de convencer al hombre de pecado. Pero ¿con qué tipo de mensaje yo voy a hablar? Ya te voy a hablar de eso. Según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios, no reconstruidos, no remendados, porque el que cree en Cristo, nueva criatura es. Usted es una nueva criatura en el Espíritu. Usted es un Adán antes de caer. Usted tiene la justicia y tiene la vida de Dios. Usted no está remendado. Nosotros somos evangélicos remendados. No somos seres remendados. No. En Dios no hay remiendo. En Dios las cosas son nuevas. Entonces, según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios no somos hijos de ira. Oiga, no somos hijos de ira, o no somos hijos sobre quien va a descargar la ira de Dios, sino de bendición. Dice el texto en Efesios 2:3, 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9, que nosotros somos hijos de bendición. No somos hijos sobre quien va a descargar la ira de Dios. Lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto. Dios no está, métase esto en el espíritu, por favor, métase esto en el espíritu y deje de estar inventando, sacando mensajes que Dios me dijo, que me encerré en un cuarto y vino sobre mí el espíritu y el Señor me dijo, di mi siervo, no calles este mensaje, ay de ti si no callas, mi siervo. Entonces, ¿sabes? Como que te acomodan la cosa, ¿no? Porque como ellos mismos saben que esto es mentira, que no funcionó, que no es así, entonces buscan la forma de cómo convencerte, ¿no? Con la palabra siervo, repitiéndolo varias veces. No se invente. Oiga bien esto. Presta atención. Lo otro que hay que entender es que Dios no está, negativamente no está molesto o disgustado en lo absoluto con el mundo, como muchos lo han pregonado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones, causando intimidación y temor, dejando de anunciar el verdadero mensaje que conlleva la salvación, que son las buenas nuevas de salvación. O sea que el mensaje de la iglesia en este tiempo es el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas, que anuncia la paternidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la cobertura de Dios. No es el mensaje terrorista, señores, sáquese ese mensaje terrorista. Sí va a haber un momento de la ira de Dios, va a descansar sobre las naciones. Por eso cuando se desate la copa número 7, que se derrame la copa número 7, la que habla Apocalipsis, y eso se va a dar en la semana número 70, de la que habló el profeta Daniel, en la gran tribulación, que es la semana gestal, donde la iglesia no va a estar, porque yo creo firmemente en el arrebatamiento de la iglesia. Hay quienes no, dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, o que va a pasar por la mitad de la gran tribulación. Otros que ni siquiera creen en el arrebatamiento, que la iglesia se va a calar toda la tribulación. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia firmemente, y lo puedo demostrar por la palabra. Así como estoy dando otro estudio, te voy a dar otro para demostrarte que sí existe el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, vuelvo a repetir, lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto, disgustado en lo absoluto con el mundo,
como muchos lo han pregonado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones, causando intimidación, temor, dejando de anunciar el verdadero mensaje que conlleva la salvación, que son las buenas nuevas. En el desarrollo de su ministerio, presta atención, Jesús hizo acto de propiciación al evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo sobre una aldea que lo recibieron. Vamos a ver esta verdad. Dice el texto, eso está en Lucas 9, 52, 56, dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma todos? Entonces, volviéndose él, quien Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Observe que el término sois es un término que está haciendo referencia a ellos, no a Jesús. No dice vosotros no sabéis de qué espíritu soy. No, el término soy tiene ese al final, sois. Quiere decir que se está refiriendo a ellos. Lo que Jesús le quiso decir: ustedes no saben quién nos está influenciando para pensar así. Entonces les agrega: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Esto lo hizo Jesús antes de hacer acto de propiciación en la cruz, que nos hace pensar que después que Dios haya amado al mundo y por causa de esto haya entregado a su único Hijo, descargue sobre él toda su ira, va a arremeter con ira en contra de ese mundo que amó. Pensar de esa forma es no entender la fuerza que tuvo el acto de propiciación que se dio en Jesús, entregando su vida y derramando su sangre en el Calvario. Nunca nos olvidemos de esta verdad, que aunque parezca paradójico, encierra una gran verdad. Ese Dios que no cambia, su carácter cambió en la cruz. Dios depositó toda su ira sobre su Hijo para no descargar la ira sobre nadie en el mundo. A esto se le llama propiciación. Salmo 88, el verso 1-7 dice así: oh Jehová, es el salmo mesiánico. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tus oídos a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro, de quien no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí, óigame, hablando Jesús, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús para no caer sobre nadie. Si analizamos Juan 3:16, hay una propiedad y características producto del amor de Dios a favor del hombre caído. Leamos y analicemos el texto. Dice: porque de tal manera, eso tiene que ver con la inmensidad de su amor, amó Dios al mundo, el objeto de su amor, que ha dado el despojo de su amor, a su Hijo unigénito, la dádiva de su amor, para que todo aquel que en él cree, la universidad de su amor, no se pierda el rescate de su amor, mas tenga vida eterna, la recompensa de su amor. Si este fue el sentir de Dios, amarnos antes de rescatarnos en nuestra condición caída, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Por esta razón es que Pablo dice que nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo, porque Él, quien Dios, a causa de la propiciación,
que se dio en Jesús quedó reconciliado con el mundo por la eternidad. Dios no tiene problemas con el mundo tiene problemas con Dios. Segunda carta a Corintios, el capítulo 5, versos 18 al 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y a todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Dios nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio, o sea, ya después de estar reconciliados, a los que estamos reconciliados de este lado de la iglesia, nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, no el mensaje terrorista lleno de intimidación, de manipulación y de control. No, nos reconcilió la palabra de reconciliación, que esa palabra viene anunciando el evangelio, las buenas nuevas de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la paternidad de Dios, el amor de Dios. Así que, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, pero no con un mensaje terrorista. Pero Romanos 5:1-11 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios no tiene problema con nosotros. El mundo tiene problemas con Dios, no Dios con el mundo. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de qué? De la ira del coronavirus. Dios no va a mandar coronavirus al mundo, Dios nos libra de eso más bien. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación y el mensaje de la reconciliación, dice el apóstol Pablo. Ahora, el mensaje de la reconciliación fue el que Jesús pregonó en las sinagogas cuando leyó el libro de Isaías. Vamos a ver. Vino a Nazaret, donde se había creado, y en el día de reposo entró en las sinagogas conforme a sus costumbres, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar libertad a los cautivos, y visitar a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Oiga, y a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:16-19. Este pasaje, tomándolo de lo que está escrito en Isaías 61, analizamos el pasaje y nos daremos cuenta que Jesús le cambia el sentido al mensaje que Isaías presenta. Isaías dice así, Isaías 61:1-2: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos, y a los presos apertura de las cárceles, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Tomemos en cuenta que el mensaje de Isaías termina anunciando la venganza de Jehová, y Jesús no tomó en cuenta esa expresión, ese párrafo del pasaje de Isaías no tomó en cuenta, cambió el sentido de la inspiración, por la razón que la ira y la venganza de Jehová caería sobre él en la cruz del Calvario. Y esto es lo que se revela en el Salmo 88. Analicemos el pasaje. Salmo 88, 6-7, ya lo leímos, pero vamos a volver otra vez a leer. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos, sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas las ondas. Estos tres incidentes trajeron como resultado la regeneración. El término regeneración indica llevarte al género original que tenías antes de caer en Adán, sin la posibilidad de volver a caer en dicho estado. Dice el Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
La regeneración es una renovación que se da mediante la intervención del Espíritu Santo en el espíritu del hombre, y que dicho acto es irreversible, inalterable, invariable, no tiene vuelta atrás. Es un acto absoluto y eterno, aquel en quien se produce. Es un incidente que eso no se puede perder por voluntad humana después de haberlo adquirido por fe en la gracia divina. Quiere decir entonces, señores, que el acto de propiciación ya se dio en la cruz del Calvario. Es imposible que Dios esté utilizando terremotos, tsunamis, huracanes, virus, para que un mundo venga a Él, se reconcilie con Él. Eso no es el trabajo de Dios. Dios tiene un pueblo, que es la iglesia, con un mensaje de gracia. Es el mensaje que debe anunciar la iglesia, de gracia, de paternidad, de amor, de cobertura, de perdón. Y tiene un espíritu para convencer al mundo de pecado con ese tipo de mensaje. Si Dios empieza a mandar fuego, huracanes, terremotos, tsunamis, virus, coronavirus al mundo, para que el mundo se arrepienta, entonces estaría Dios invadiendo el ministerio de la iglesia y el trabajo del Espíritu Santo. Estaría Dios invadiendo el ministerio de la iglesia y el trabajo del Espíritu Santo. Dios no trabaja así. Así es que, por favor, agradezco, pido por favor que no se tomen la atribución y estar tomando el nombre de Dios en vano para estar anunciando cosas que Dios no ha dicho, que Dios no ha hecho, que Dios no hace. Sí, llegará el día en que la ira de Dios se va a derramar sobre el mundo. Por eso en la semana número 70, en la que habló el profeta Daniel, en la copa número 7 que se ha derramada. Pero ya la iglesia no está en la tierra, ya no hay gracia, ya está levantada la iglesia. Y es cuando se van a ver los desastres, los más grandes terremotos, huracanes, tsunamis, y para usted de contar. Pero eso va a ser en la semana número 70, la que habló el profeta Daniel. Lo que usted está viendo ahora, en este tiempo, con todo este coronavirus, esto no es nada para las cosas que se van a ver en la gran tribulación antes de que Cristo venga a establecer su reino. No hay nada. Lo que sí estoy seguro del caso es que los que estamos cubiertos con la sangre, porque yo creo en la sangre, porque no creo desde el punto de vista sangre, desde el punto de vista literal, que hacemos de un acto de vampirismo, de fetichismo con la sangre. Pero yo creo que cuando los escritores del texto sagrado en el Nuevo Testamento nombraron la sangre, ellos tenían conocimiento claro de lo que estaban tratando. Ellos sabían que detrás de esto había redención, remisión y propiciación, que esto nos lleva a un estado de regeneración. Ellos, cuando hablaban de sangre, hablaban de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. Ellos conocían todo esto. Estoy hablando de la sangre literal, porque un hombre tiene 6 litros de sangre, ni a gotas alcanza para limpiar el pecado de todo el mundo. La sangre de Jesús no alcanza, pero ni por gotas, para limpiar el pecado de todo el mundo. Entendemos lo que quiere decir cuando habla de la sangre. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la sangre, o sea, bajo el acto de redención, remisión y propiciación y regeneración, tenemos justicia, tenemos vida, y estamos en el terreno de Dios, no en terreno satánico. Estamos como embajadores de Dios, como cartas abiertas al mundo, con el mensaje de las buenas nuevas, de la paternidad, del amor, del perdón de Dios, de la pacificación, el mensaje que trae paz al mundo. Cuando nosotros tenemos sentido de traslado, entendemos que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y no estamos en las tinieblas. Cuando nosotros tenemos sentido de conveniencia, sabemos que todo es lícito, pero que no todo nos conviene, que elegimos por lo que nos conviene, por lo que vaya a favor del reino de Dios. Cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, nosotros no visitamos, sino que habitamos en su presencia. Cuando nosotros entendemos, nos apartamos de todo tipo de pecado, de inmoralidad sexual, de cualquier tipo de fornicación, nos apartamos del litigio, del pecado de la lengua, del chisme, del brollo, de la censura, de la difamación, de la calumnia. Cuando nosotros nos apartamos de todo tipo de resentimientos, pecados como esos pecados de omisión, como las raíces de amargura, odio, perdón, celos, envidias,
falta de perdón. Cuando nosotros estamos en las dimensiones del Espíritu, meditando en los asuntos del Espíritu, caminando en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, bendiciendo lo que nos maldice, orando por lo que nosotros nos persigue. Cuando nosotros estamos en las dimensiones del Espíritu de Dios, meditando en el pensamiento de Dios, que el término militar es hacer un estudio preciso, conciso y detallado de los pensamientos, que fue lo que le dijo Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu alma y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuándo te va a salir bien todo lo que hagas? Cuando prospera tu alma, y la prosperidad del alma tiene que ver con la formación de un carácter de acuerdo a la meditación, el conocimiento y la meditación de la palabra. ¿Cuándo te va a salir bien todo eso? Cuando tú camines en estos principios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni siquiera escabazadores asentados, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto, su tiempo, sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo es que vas a prosperar en todo lo que hagas? ¿Cuándo es que vas a dar fruto? Ni siquiera tus hojas van a caer. Cuando tú medites en la palabra de día y de noche. Tu prosperidad va a ser tan grande que, según el principio de la botánica, todo árbol que dé fruto, sus hojas tienen que caer. Por muchas razones. Eso me lo explicó un ingeniero en botánicas, me lo explicó agrónomo, un ingeniero agrónomo, me lo explicó bien. ¿Por qué las hojas caen? Pero tu prosperidad va a ser tan grande que vas a dar fruto y tus hojas no van a caer. ¿Cuándo? Cuando medites en la palabra de día y de noche. Entonces, cuando nosotros estamos allí, en la brecha, no dándole lugar al diablo, no entrando en el terreno satánico, ni dejando que Satanás entre en nuestro terreno. Pablo dijo: no deis lugar, la palabra lugar es topo de topografía, no deis lugar al diablo que tenga terreno, no te metas en el terreno satánico. No vamos a aliarnos a las tinieblas. Nosotros no pertenecemos a ella, estábamos en otros tiempos allí, ya no tenemos que estar allí. Cuando nosotros entendemos que somos embajadores de Cristo en la iglesia, para un mundo que estamos en la iglesia, y que no somos espías del diablo dentro de la iglesia, nosotros entendemos esa verdad, pues nada de lo que este mundo venga que tenga que ver con las tinieblas a nosotros nos pertenecen. ¿Por qué? Porque somos luz. Oído, estoy hablando serio. Somos luz del mundo, y cuando la luz prende, las tinieblas se disipan. Somos la sal de la tierra y estamos llamados ¿a qué? A preservar un mundo que se está perdiendo en la contaminación del pecado. A eso estamos llamados. De modo que no tema el coronavirus. Si usted está mal, usted anda en pecado, si usted teme, entre en temores, porque usted puede agarrar eso. Eso puede venir sobre usted, y no porque Dios lo va a enviar, ni porque Dios lo va a castigar con el coronavirus para que usted se reconcilie con el Señor. No, Dios no va a hacer eso. Dios te ama tanto que no hay nada que tú puedas hacer a favor de su amor, y no hay nada que puedas hacer en contra de su amor. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, y no hay nada que tú hagas para que Dios te ame menos. Haga lo que haga, Dios te ama igual. Estás en el pecado más sucio, más horrendo de este mundo, Dios te ama igual. Igual te ama Dios. Así es sencillo, Dios no cambia. Que vas a tener consecuencias negativas por causa del pecado en la que estás, pero es por causa del pecado, causa y efecto, consecuencias por el pecado en la que estás. Y ese es problema tuyo y de un mundo que te rodea. Pero no digas que fue Dios el que te envió el coronavirus y que fue Dios el que te envió eso para que te reconcilies. Dios no está enviando coronavirus sobre el mundo para que el mundo lo busque a Él y acepte el plan de salvación, ni Dios está enviando coronavirus sobre la iglesia para que los que están mal se reconcilien con el Señor. Ya no es temor. Dios no hace eso. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, de gracia. Dios nos brinda su paternidad, ¿ok? Bueno, se despide el maestro José Diseño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Pido, por favor, compartan este mensaje y oren por el maestro José Diseño, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.